que sobre el primero, y a lo mejor nos damos cuenta es que a lo mejor mientras la página el primer slider no da tiempo a ver si pasa de segundo, que esto nos pasó, creo que fue en el Perú. Nosotros teníamos destacados en el primer elemento del slider lo que nosotros consideramos más importante, pero nos dábamos cuenta que los usuarios veían el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto y luego finalmente el primero. Entonces no estamos consiguiendo nuestro objetivo. ¿Vale? Entonces, al final lo que necesitamos, y esto es importante considerarlo, es eso, que cada elemento tenga su clase o su ID, idealmente, ¿vale? Los ID son más útiles para el tema de analítica porque yo podría hacer, puedo generar o traer información de elementos que tengan un ID sin que haya sucedido ninguna acción sobre ellos. Entonces eso también facilita. Imaginemos que no sé, yo quisiera medir en el proceso de checkout. Perdón, disculpa. Sí. ¿Me podría repetir por qué es preferible el ID? Sí, por favor. Mira, Tag Manager me permite hacer, verme aquí a Tag Manager. Mira, al crear macros, por ejemplo, que son una herramienta que nos ayuda a facilitar las herramientas de analítica diciendo, oye, mira, cuando suceda una cosa genérica sobre un elemento que tenga esto, por favor haz esta acción y yo no le tengo que indicar cada vez qué es lo que está pasando. Entonces, imagínate que yo tengo una página como esta, ¿no? Vamos a poner como ejemplo la de foros en la que estamos, y yo dijera, oye, quiero saber que cuando un usuario entra, no sé, imaginemos que yo he marcado no sé, este elemento de aquí, que el slider va cambiando cada vez que un usuario entra, y yo no tengo la capacidad a priori de saber cuál se está mostrando en primer lugar cada vez que un usuario entra al sitio. Entonces, yo en este caso, si quisiera saber cuál es esta imagen que se está cargando al cargar la página, no podría utilizar ningún evento de, oye, cuando haya un clic sobre algo, o cuando haya un link clic sobre algo, o cuando se haya enviado un formulario, sino que yo tendría que utilizar una funcionalidad que fuera, oye, cuando se cargue la página, cuando se carguen los elementos del DOM, quiero saber cuál es el elemento que estaba en primer lugar. ¿Vale? Para hacer eso, yo podría crear un macro, que me trajera esa información. Ahora bien, a ver dónde está. Vale. Vale. Entonces yo para eso utilizaría este macro, ¿vale? De DOM element. Es decir, tráeme un elemento DOM cuando se cargue. En este caso, yo cuando quiero hacer este macro para traer esa información, si os fijáis, a mí la única variable que me deja manejar en este caso es un element ID. ¿Vale? No me permite llamar a la clase ni a cualquier otra cosa. Entonces, si yo quisiera hacer una acción como esa de, oye, por favor, cuando se cargue esta página, por favor, tráeme el primer elemento que hayas mostrado y hazme un evento en Analytics con esto, yo solo podría saber esta información si es un elemento que tenga un ID, ya que la funcionalidad que me permite hacer esto es este macro. ¿Vale? Sin embargo, por ejemplo, las clases son más útiles para otra cosa. Por ejemplo, si yo quisiera marcar cuál es dónde se está haciendo aquí más veces clic, ¿vale? Yo podría hacer dos cosas. Si tuviera que referirme al ID para sacar la información del texto interior del elemento, y yo tuviera solo el ID de referencia, tendría que crear un evento para este ID, otro evento para este ID, otro evento para este ID y otro evento para este ID, porque los ID son diferentes. Sin embargo, en este caso, en el que yo quiero saber cuando se haga clic en alguno,
qué es lo sobre cuál se está haciendo. Si yo tengo una clase que es común para todos, podría referirme a esa clase y decir, oye, para los elementos que tengan la clase actividades, tráeme el inner text del elemento con esa clase sobre el que se está haciendo clic. Entonces yo solo tendría que hacer un evento definiendo esa clase y me va a traer el element text de cada uno de los que yo hiciera clic sobre ellos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, las clases son buenas para eso porque te ahorran tiempo a la hora de hacer ese tipo de definiciones. Sin embargo, los IDs son importantes para el otro tipo de acciones que os he explicado. ¿Vale? David, sí. Tú explicabas bien lo de las clases. Ahora, ¿Sí? pensando que esto va a ser dinámico y va a traer texto dinámico, o sea, el front-end, que es la parte que ven aquí gran parte de los participantes, sí. debiese ser general en cuanto al nombre de las clases, porque imagínate que el día de mañana ya no está Snowboard. Claro. Entonces todos estos elementos deben tener la clase actividades. Claro, por eso te decía, como este texto va a ir variando, yo podría hacer lo siguiente en Tag Manager. Podría decir, como el ID, imagínate que a este se le pone ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. No sé, ese es el nombre que se le ha puesto, imaginemos. ¿Vale? Yo podría decir, hacer un tag diciendo, oye, cuando haya un clic sobre el elemento con el ID 1, tráeme su inner text. En este caso, como el inner text va a ir cambiando, a mí me da igual que esto se administre luego, yo solo me estoy refiriendo al ID, y el ID va a ser siempre el mismo en principio. No sé. ¿Vale? Tendría que hacer otro evento que sea, cuando haga clic sobre un elemento con ID 2, tráeme el inner text. Cuando haya un elemento con el ID 3, por favor, tráeme el inner text. Cuando hay un elemento con el ID 4, tráeme el inner text. Entonces haría cuatro eventos, ¿vale? Y solamente se podría obtener el inner text, o también se podría tener algún atributo. Sí, se puede obtener prácticamente cualquier atributo. Hasta ahora todos lo que hemos hecho se puede traer incluso, no sé, valores de un input, de un botón de un formulario, no sé, prácticamente casi cualquier atributo te lo puedes traer. ¿Vale? Vale. Pero aquí lo importante es saber que si yo no tengo el ID o la clase para referenciarlo, me da igual qué valores tenga, no lo voy a poder traer, sino decirle, oye, cuando suceda esto sobre este, por favor, ejecútame este evento para traer la información. Es por eso lo importante de que estén esos IDs y esas clases, ¿vale? Luego, lo que iba diciendo, una clase normalmente, como las clases suelen ser transversales, es decir, para todos estos, en principio, como todos tienen el mismo estilo, menos el selected, yo que sé, todos estos podrían tener la clase actividades home y este podría ser actividades home select, que es el que esté seleccionado. En ese caso, yo podría hacer un evento genérico que fuera, oye, para cualquier elemento que contenga la clase actividades home, tráeme su inner text. En ese caso, como todos tienen la misma clase, cada vez que suceda la acción sobre cualquiera de ellos, se va a ejecutar el tag que yo he mandado y me va a traer cada vez el inner text de cada uno. ¿Vale? Entonces ahí con una sola acción yo podría traer, o sea, solo definiendo un evento podría marcar estos 4 botones. ¿Vale? Si, digamos, en el caso de los IDs, para yo hacer esto, los IDs tendrían que también tener alguna nomenclatura en común. En este caso debería ser ID actividades home 1, ID actividades home 2, ID actividades home 3, ID actividades home 4. ¿Vale? Entonces ahí yo podría referirme a cualquier ID que tuviera el nombre, que contuviera, pero que no fuera exactamente el ID actividades home, me traía también con un solo evento todos. Ahora bien, como los IDs en general suelen ser más, muchas veces cuando se utilizan, menos genéricos y suelen ser más específicos, no suele haber ninguna relación entre un ID y otro,
eso suele hacerse más complicado. Por eso hay veces que se utilizan las clases para eso. Pero como las clases en principio se utilizan solo para temas de estilos de front, eso hay que utilizar las clases según sean necesarias para vosotros. Por eso se dice siempre que para el tema de analítica se utilicen los IDs. Para que no haya conflicto y que una persona analítica te diga, oye, a este elemento le has puesto una clase no sé qué que no me gusta, ponle otra. Entonces tú no se la has puesto ahí porque guste o no guste, sino porque la necesitas para definirle alguna propiedad. ¿Vale? David, sería bueno que nos explicases el tema este de los links y el texto o el famoso spam Sí. dentro de los links. Sí, mira, esto es lo que os decía. Yo puedo medir, antes os he dicho que yo... Voy a cargar la página. Yo, como os decía, puedo medir clics, link clics y clics sobre formularios, ¿vale? Sobre submit de formularios. Esas son las tres bases que a mí los tres eventos que a mí me permiten obtener la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay veces, no sé en el caso este que estamos viendo ahora, pero sí que se nos ha dado el caso en Entel Perú y en BTR. Por ejemplo, si yo... ¿Dónde me he ido? Vamos a vernos aquí. Inspecta elemento. Vale. Cuando yo hago clic... Vale. Aquí tenemos el elemento skate. ¿Vale? Si vemos aquí el GTM click que yo he hecho, si nos vamos aquí, lo está haciendo sobre el elemento que tiene el texto skate, es decir, lo está haciendo sobre el href, en el elemento A, ¿vale? En este caso, el elemento A no tiene ninguna clase ni ningún ID. Sin embargo, lo que tiene la clase, en principio, es el listado, el LI, ¿vale? Pues como a mí el click me lo está realizando sobre este elemento, no me sirve, o en este caso en concreto sí me sirve para otros casos, pero para este caso concreto no me serviría que este elemento tuviera una clase si él no la tiene, porque el evento se está produciendo sobre este, no sobre este. Sí que se podría hacer como algo como, oye, si un elemento que está dentro de un elemento que contiene un elemento que contiene un elemento que contiene un elemento con esta clase, entonces ejecuta esto. Ese tipo de lógica sí se puede aplicar, pero no es óptimo, sobre todo porque nos hemos encontrado en casos que las secuencias que hemos tenido que hacer han sido muy largas. Mira, os voy a mostrar unos ejemplos en Entel Perú. Creo, recuerdo que... Ya. Por ejemplo, como en Entel Perú había muchas cosas que no tenían clases ni IDs a los que nos pudiéramos referir, teníamos que hacer cosas como esta. Tráeme el elemento de el padre de, del 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 primer element child. Tráeme el inner text de este elemento. Es decir, tenemos que complicarnos mucho diciendo que me traiga el inner text del padre del padre del padre del padre del padre del hijo, porque el elemento no tiene un ID. ¿Vale? Como esto, muchas otras cosas. Como vemos aquí, al final, ¿cómo se dice? Los macros que tenemos que crear para traer información se vuelven muy complejos cuando podrían ser mucho más sencillos si todo tuviera sus IDs o sus clases. ¿Vale? En este caso, en el caso de los macros, como antes os decía, el tema de que tuviera un ID es muy relevante para que no ocurra esto. ¿Vale? Entonces, básicamente es eso, lo que decía. Tenemos que saber sobre qué elementos está haciendo clic
para ponerle la clase o el ID sobre ese elemento que está haciendo clic y no su superior o el superior a él o lo que sea, porque nos ha pasado también muchas veces que a lo mejor, no sé, el clic se está haciendo sobre o ni siquiera. Nos ha llegado a pasar, por ejemplo, en BTR, que cuando nosotros estamos haciendo clic, el clic lo estaba haciendo, no sé, a través de Ajax, no sé qué, eso a lo mejor tú, no sé si está Felipe aquí, vio el ejemplo ese, no está, ¿no, Felipe? Felipe Castilla, ¿estás por ahí? No. Vale. Bueno, pues con Felipe nos encontramos un caso en el que nosotros estamos intentando medir un clic sobre un botón y resulta que ese botón, cuando nosotros hacíamos sobre la página clic, Tag Manager no detectaba de que estuviera haciendo ningún tipo de clic, que ese elemento, o sea, el clic lo estaba interpretando un Ajax o no sé qué, no siento el lenguaje porque tampoco sé mucho sobre ello, pero vamos, que lo estaba interpretando un lenguaje de programación externo que no estaba reflejando el clic sobre el sitio. Por lo tanto, aunque nosotros físicamente estuviéramos haciendo clic, ese clic para el navegador no estaba sucediendo, el proceso se estaba haciendo por otro lado. Entonces no pudimos medir nunca ese evento, porque para Tag Manager, para Analytics, ahí no estaba ocurriendo ningún tipo de evento. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Ahora, respecto a eso, había que aclarar que de todas formas se puede medir, pero ya habría que entrar a hacerlo personalizado, no, Sí. no automático como nos explicaba recién. O sea, si va a hacer una llamada a Ajax, o sea, el clic es controlado mediante JavaScript, teníamos que poner específicamente cuando se hace clic sobre ese elemento, marcarlo, taguearlo en particular. Uh-huh. Sí, o sea, al final, o sea, no sé cómo se podría hacer esto, pero supongo que, bueno, Analytics también permite, yo qué sé, al igual que cuando yo ejecuto un Lightbox, por ejemplo, un Lightbox no es una página, ese yo creo que es el ejemplo más claro. Cuando yo ejecuto un Lightbox, se está ejecutando una acción a través de un JavaScript y el navegador no interpreta como se esté abriendo ninguna página nueva, porque esa página no tiene una URL y el navegador o Analytics interpreta un page view como una página que tiene una URL propia nueva. Entonces, si nosotros implementamos un Lightbox, para Analytics no va a estar pasando nada. Le podemos decir un evento que cuando yo haga clic sobre el elemento que abre un Lightbox me diga que se ha abierto una página nueva y le puedo poner, como bien has dicho, crear un evento que se llama un Virtual Page View para decirle a Analytics, oye, cuando se te dé este evento, este clic, quiero que me pases un page view, aunque tú no lo estés viendo que está sucediendo, pero yo te estoy diciendo que sí lo está pasando. Entonces, por ejemplo, hay muchos procesos de checkout. Mira, si nos vamos a, no sé, Dentel.cl, ¿vale? Si yo me fuera, no sé, a hogar, vamos a ver, a solicitar, ¿vale? Aquí mi proceso de checkout, si estáis viendo la pantalla, se ejecuta todo sobre un Lightbox. En este caso mi URL no está cambiando, por lo tanto Analytics no sabe que yo he entrado en un proceso de checkout. Si yo completo estos datos y voy al siguiente paso, como va a suceder en un Lightbox, igual para Analytics es opaco lo que está pasando. Por lo tanto, yo no podría estar midiendo, oye, cuánta gente ha entrado en mi proceso de checkout, cuántos han ido al siguiente paso y al siguiente y al siguiente y al siguiente. Entonces, para este tipo de casos tenemos que implementar page views virtuales, que se llaman virtual page views, que yo le digo, oye, cuando yo haga clic sobre el botón solicitar, ¿vale? Me generas un evento de Analytics que sea un virtual page view. Y ese page view va a tener la URL en el .cl /hogar/checkout. Entonces, de esta forma podemos medir
que efectivamente ahí está pasando algo, ¿vale? Estamos pasando por un flujo, ¿vale? Pasa lo mismo muchas veces con tabs, es decir, si yo, no sé, a ver, Mega productos. Si yo, por ejemplo, estoy aquí y le doy a ver más, a mí me abre la información en la misma página, ¿vale? Estoy en la misma página, pero no me está cargando ninguna página nueva. Entonces, igual, para Analytics no estoy viendo una información distinta, estoy todavía en el mismo sitio. Entonces tenemos que crear una virtual page view para decirle, oye, ahora mismo estoy en la página de información del plan televisión HD, para que luego la gente de Entel sepa cuánta gente está visitando la ficha técnica de este plan. ¿Vale? Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Siempre, creo que Wes estuvo en un rompecabezas con Concha y Toro, en el que todas las páginas se desplegaban en un lightbox y nunca cargaban porque todo iba a través de Ajax, y hubo que inventarse page views, URLs falsas para todas las páginas. ¿No es así, Wesley? Y al final se consiguió. ¿Sí? ¿Wesley? Sí, que tocó hacer, se llama el evento para que pues eso, igual que lo que ocurrió ahí, o también ha ocurrido en Entel Perú, también en el proceso de checkout que se hizo al principio, igual era por tabs, no tenía URLs, tampoco se podía ver, y hubo que crear estas virtual page views, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco eso es lo que os quería contar, que supierais la importancia de los IDs y las clases para el tema de analítica. Porque, por ejemplo, en el primer caso que se me ha ocurrido al entrar en Forus, para daros el ejemplo, voy a hacer el ejemplo de poner aquí un tag que me mida cuál es, sobre qué tab de estos estoy actuando para que me muestre esa información en Analytics. Y lo primero que vi es que como el elemento no tenía una clase, no podía hacerlo. Entonces por eso he tenido que hacer el ejemplo con las flechas estas, que sí tenían una clase. ¿Vale? Entonces es importante que a partir de ahora añadamos esos elementos. ¿Vale? Luego, no sé, en una charla más adelante, porque el tiempo se nos agota, también tendremos que ver el tema de cómo funciona el Enhanced E-Commerce, es decir, la marca e-commerce de Analytics, porque para el caso de Forus, al igual que pasaba en BTR, tenemos productos, ¿vale? Y estos productos al final son ventas para el cliente, y tenemos que implementar la marca de e-commerce para saber, no sé, cuántos productos están visualizando, sobre cuáles productos se hace clic y no, cuántos productos hemos vendido, cuántos productos se añaden al carro de compra, etcétera. Vale, pero eso yo creo que lo dejamos para otro día, porque si no se nos va a alargar mucho. Pero más o menos lo de los IDs y las clases han quedado claro. Sí. ¿Dudas o lo que sea? ¿No? ¿Ninguna? No, De por lo menos yo. todas formas, hay un documento que David construyó, que lo vamos a compartir, que explica, en comillas, buenas prácticas y cómo funciona el tagueo, la marca que hay que poner y ese tipo de cosas. Sí, o sea, hay un documento de unas prácticas, luego hay otro documento sobre cómo implementar la marca de Enhanced E-Commerce, ¿vale? Entonces, sí, eso yo creo que sirve de ayuda. No, yo he hecho pruebas en un servidor de pruebas y he implementado en base a ese documento. De hecho, creé ese documento, solo lo estoy implementando,
Así que con él se puede hacer, pero sí, yo también prefiero a lo mejor que si nos podemos juntar todos y verlo, también yo creo que ayuda. Bueno, nada más, no sé si Francisco tú tienes que